se encuentra uno ahí a personas que eh, algún trámite, ¿no? Algún documento que hace falta, que en ese momento, pues bueno, me ven ahí, me solicitan algo, una firma y bueno, una firma me llevó 20 minutos y luego dije, bueno, tengo que caminar, tengo que atravesar pues hacia acá, son 10 minutos más o menos y la cuestión es que cerraron, bueno, le pusieron seguro más bien a la oficina donde tenemos las llaves de los cubiles de aquí de la academia, entonces pues fue toda una odisea, ¿no? Pero bueno, ya estoy aquí en el cubil y ya siempre la clase de que me toca enseguida a las 12 es la complicada. Pero bueno, ya andamos por acá. De acuerdo, profe, qué bueno. Gracias. De nada, bien, estoy abriendo la presentación. A veces le toca cinética, a veces le toca transiciones, pero más a transiciones porque es la que tenemos más a las 12. Y pongo la presentación. Me dicen si la tienen en pantalla. Sí, profe. Bien, vamos a terminar con las técnicas de medición de de la tensión superficial. Ahorita, como seguimos la tendencia, pues terminamos un poquito de explicar a qué se refieren estos métodos de medición superficial. Y en otras cosas hay unos videos cortitos de cómo es el experimento. No se explica de forma general el procedimiento, sino más bien, pues bueno, son unas videos donde representativamente, pues bueno, se realiza, ¿no? O se quiere dar a entender de una forma más dinámica cómo se realiza la parte importante, digamos, pues de este experimentación. Vimos el primero de ellos, ascenso a la simulación para el método de pueden observar en superficial, básicamente un es una homología. En este un pez a la tal, ¿no? Y como simple se emerge en un momento, pues bueno, la intención es que es medido el registro cosa del anillo. Por tensión, como ya veríamos en uno de los videos, es como si ¿no? Generara ahí de forma muy adecuada, forma una película, digamos, una película alrededor de este anillo, si fuera dando la superficie alrededor de este anillo. Y obviamente la fuerza va incrementando porque hay una ciencia que impide a la superficie complemente. Entonces, pues esa fuerza de tensión pues media a través de este dispositivo. Y tenemos pues ahora una medición directa de la fuerza. Hay una ecuación con la ecuación ya directa en la superficie. Nuevamente, todas estas ecuaciones derivadas de estos experimentos son experimentales, la redundancia. Es un superficie aún de corrección también. Esta corrección, pues bueno, tiene que ver con el efecto, digamos, pues de la deformación del nuevo fluido, que no necesariamente en un momento de esa película o esa capita que se va formando, no necesariamente tiene el mismo radio de este anillo. En algún momento sí es igual, pero conforme se va estirando o se va bajando pues el anillo hacia la parte superior, pues entonces ese diámetro o radio de la capa de pues es igual al del anillo. Y bueno, la relación es la siguiente, donde la tensión superficial pues es igual a este factor de corrección por la fuerza al momento de que se está sacando ese anillo, dividido entre 4 pi por el radio. Básicamente, ¿esto a qué se refiere? Pues, en 2 pi por r se está refiriendo pues al perímetro o al contorno del anillo, pero tenemos implícito pues el efecto de dos superficies. ¿Qué superficie?
pues bueno, una superficie generada por el contorno del anillo y la otra superficie que es generada precisamente por el levantamiento, digamos, del fluido al momento de que se va sacando este anillo de la misma superficie. El efecto básicamente es este. Imagínense que si nosotros hacemos un corte transversal pues a este sistema, a este dispositivo, lo que nosotros observaríamos sería simplemente estos dos círculos. ¿Sale? Imagínense pues un anillo, si ustedes hacen un corte transversal y lo ven, pues lo ven de lado, solamente veríamos estos puntos, ¿no? Principalmente, o estos circulitos. Y la secuencia más o menos es la siguiente. Al momento de que pues este anillo está siendo jalado pues hacia la superficie, va a haber una sección del fluido, precisamente donde tenemos la interfase del sólido con el líquido. Se va a empezar a levantar ligeramente. Es aquí donde les comento que tenemos pues una pequeña elasticidad pues de ese fluido. Y al momento de que nosotros estamos levantando, pues esta elasticidad del fluido, esta tensión superficial, pues impide que se levante de una forma completa pues ese anillo, se está oponiendo una resistencia a ese levantamiento. Y entonces, pues bueno, esa fuerza medida es directamente proporcional a la tensión superficial. Bien, como se menciona, bueno, lo que les acabo de explicar es básicamente lo que se comenta aquí en el texto. Se menciona que, bueno, en este método la fuerza requerida para desprender un anillo de una superficie o una interfase, pues es medido. Y bueno, pues en una un resorte, este resorte pues tira entre más grande, pero plástico, este resorte, digamos, incrementa peso, igual esto algo, el resorte es más. Entonces, cuando esta tensión superficial pues es va a elongar, va a marcar pues una fuerza mayor y menos el afueramiento sale al momento en que liberamos pues completamente el anillo de la superficie de agua. Está relacionada con la tensión superficial o interfacial mediante esta expresión. Esta fuerza es el empuje sobre el anillo, es la fuerza relacionada con la tensión superficial. R se refiere al radio del anillo. B es un factor de corrección que toma en cuenta la forma del líquido elevado y, como les comentaba hace un momento, en algún momento pues esa película no necesariamente tiene el mismo radio del anillo. Como se va deformando, pues esa misma película de la superficie del fluido por efecto de la tensión superficial no necesariamente llegan a tener los mismos radios. Y bueno, 2R, el diámetro del anillo pues no puede ser igual a 0 porque si no, pues no tendríamos una circunferencia. Simplemente pues R tiene que ser diferente de 0. Bien, hagan su apunte, por favor. Paso los videos, vamos a para ver cómo la mecanismo de tener la tensión con 2 minutos máximo. Me dicen cuándo poner. Estos son muy largos. En esa se utiliza un anillo. El siguiente, bueno, antes del siguiente método. El equipo es un termómetro y un conjunto, o el equipo en sí. Bueno, en el en un resorte, es un metal. Que no es una reciente, tiene bueno, el lío en cuestión. Y ahora este reciente es móvil en algunos. Ahora que el va a subir, va a bajar. Y bueno, entonces completamente bajo,
tenemos por aquí el anillo. No se saber bien como la forma del anillo. Ahorita en el video lo vamos a ver mejor. La cuestión es que si este recipiente de agua o tiene el fluido, pues el anillo, la parte del tensiómetro, pues solamente indicará la fuerza generada por el mismo pliegue. ¿Qué va a pasar? Pues a medida que nosotros va a suceder lo siguiente. Fíjense en esta figura del 1 al 4. El efecto aquí es que más bien el anillo baja. Ese es el efecto más bien de la figura. Pero en realidad lo que ocurre es el que sube y el paso subir la distancia entre el anillo y el anillo. De tal manera que el tensiómetro es como fuerza de empuje. Al final de cuentas, bueno, el tensiómetro ya no va a marcar una fuerza tan elevada porque vamos a tener la fuerza de empuje debido a de que se encuentra en el agua. Pero bueno, previamente ya vimos la fuerza de... ¿Qué va a pasar? Que bueno, del punto 5 al 8, el cliente va a ir bajando, va a ir generando de tal forma que el punto 6, 7, observen que no existe un desprendimiento completo del fluido si se quedara ahí pegado a esa capa superficial, debido precisamente pues, al efecto de daño superficial. ¿Cuál es la fuerza que se mide o la correspondiente a la tensión superficial? Es justo en el momento cuando se rompe o la fuerza generada, cuando rompe la capa generada en el momento este anillo. Seguramente, no sé si les ha pasado en algún momento que, no sé, por alguna razón, algún disco metálico principalmente, no sé, no sé, se les llega a caer al agua, digo, bueno, si es metal, obviamente, pero tiene suficiente área, en algunas ocasiones pues flotan, digamos, en algunos momentos, porque hay mayor área, ¿no?, en contacto con del fluido. ¿Qué va a pasar? Que ustedes lo quieren sacar y resulta que la directa no lo pueden levantar, pues la de fluido en cuestión es muy ese es no creo, ¿no? Con algunos instrumentos, bueno, que tengamos en casa. Vamos a ver los videitos. El siguiente método es similar, solo en lugar de meter yo como es pero meter y el concepto es muy observen esta placa que tiene este largo de A, un ancho de B, y esas medidas van a afectar la tensión porque vamos después de A se encuentra en contacto con el fluido, va a generar diferentes anteriormente. En relación a los pesos, se menciona por aquí en este cuadro una placa de un portaobjeto es suspendido del brazo de una balanza y se sumerge en el hilo. Es exactamente similar al anillo. El recipiente contiene líquido. Este recipiente es bajado gradualmente, como les mencionaba hace un momento, en el anillo. Y el empuje de la balanza en el punto de desprendimiento es andado. Ya no vamos a utilizar esquivos, sino más bien lo que vamos a utilizar pues es una balanza, y en esta balanza pues va a dar, digamos, área de pesos generados por el fluido, digamos, cuando tiene tocado en la balanza, pero al momento que este recipiente que tiene el fluido pues es subido hasta que placa, bueno, entra en contacto con el fluido, esa diferencia de pesos pues es la que en realidad pues va a generar pues una fuerza. A final de cuentas, en estos pesos vienen implícitas las fuerzas. ¿Cuál fuerza? Pues bueno, primero la fuerza o el peso de la placa en sí, y por otro lado, recuerden que por efecto también cuando tenemos pues algún objeto sobre algún fluido, existe la reducción de su peso, ¿no?
Pero bueno, no es que cambie su masa, sino más bien que hay una fuerza de compensación, una fuerza de flotación que va en el sentido contrario, pues al peso del objeto. Entonces, esta diferencia de pesos va a ser igual a 2 veces la suma de estos parámetros. ¿Qué parámetros? Pues la longitud principalmente y el espesor. ¿Por qué razón? Porque la longitud del parámetro A y el espesor van a generar específicamente un área de contacto. ¿Sale? Es el área de contacto entre la placa y el líquido. Y esto, bueno, está relacionado con la tensión superficial. De aquí, pues bueno, nosotros podemos despejar la tensión superficial y podemos conocer, por lo tanto, cómo se relaciona pues esta tensión superficial con relación a la diferencia de pesos del objeto cuando es bajado a un recipiente con un fluido. ¿Se puede conocer la fuerza? Aquí directamente no viene implícita la fuerza, sino viene implícito el peso. Pero existe otra relación. ¿Esta relación cuál es? Pues bueno, es la fuerza es igual a 2. En este caso, pues hay dos áreas que están expuestas al fluido una vez que es sumergida la placa, que va a multiplicar la longitud más el espesor de la placa, que multiplica hacia el palco. Este ángulo que me representa, pues me representa el ángulo de contacto entre el fluido y el líquido. Similar cambia mi tipo de medición. Lo que hace una medición directa de la fuerza y hace una medición directa del peso y peso, ¿no? Es energía líquido. No, Aquí de peso, digamos de W, es bueno, se tiene esa relación. W subió, de flote, pues un gracias. bien, superficial, pues no como se realmente un gas, pues bueno, que propiedades de un pequeño ejemplo, mi pasa que en las en esta región de contacto, no se llama como en superficie, de una son así entendidos aquí, pues entonces vas de la física genera esas que es la elasticidad del fluido. Fíjense que lenguaje de tensión de fuerzas es fuera de tensión. Observen estos hacemos fuerza de dirección hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha y izquierda, dando que las fuerzas a veces puede pasar pensamos con tensión de ejemplo o en la también vamos a ver cuáles fueron ecuaciones en estas vamos a ver en sus termoléculas contadas, pero en esta física no las en su fuerza no es ¿por qué? Porque tanto estamos aplaudiendo que no con tres direcciones esa acción entre un pensada de acción superficial al final de el efecto de diferencia cuando hablamos de tensión superficial no vamos a un tema que sí podemos lograr sobre una región no nos gas si en atmósfera con gas digo eso va a ser un intrófico hacemos referencia a la tensión facial que se ha entendido son líquidos de naturaleza y que están generando esta región de interacción líquido A y líquido B algo que vamos a llamar tensión facial. Como dice por aquí el cuadro, tensión intrafacial se define el trabajo que debe dar el tamaño de una fase entre fases adjuntas, las cuales no se mezclan una con otra. No se mezclan una con otra porque, bueno, tenemos estas fuerzas
se repelen, que impiden que exista esa combinación de moléculas. Y bueno, también se puede determinar esa tensión intrafacial pues con algunos de los métodos que habíamos visto o platicado con anterioridad, la gota pendiente, que es prácticamente el método de máxima presión. Entonces, si les hablan, por ejemplo, cuál es la tensión superficial del agua, se entiende que es del agua directamente a la atmósfera. Si les dicen, bueno, cuál es la tensión superficial del ciclohexano, pues bueno, se entiende que es del ciclohexano expuesto a la atmósfera. Y de algún alcohol, tensión superficial, pues bueno, también se entiende, ¿no? Que es de ese alcohol con la atmósfera. Y cuando hablamos de tensión interfacial, sí ya tenemos que referir el sistema. Ah, pues bueno, tengo una mezcla de alcohol con aceite, ¿no? Por ejemplo, o ciclohexano con agua. ¿Cuál es la tensión superficial, intrafacial, perdón, entre ese sistema? Ah, pues bueno, es tal valor, ¿sale? Pero siempre cuando nos referimos a tensión intrafacial, debemos de indicar cuáles son las fases que estamos queriendo relacionar. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. Yo creo que ya, profe. Ok, muy bien. Bien, esta es una tablita. En esta tablita tenemos los siguientes valores. Tenemos dos columnas. En esta columna se llama y la tensión tercial. Tenemos siguientes valores. Bueno, en esta tabla tenemos columna y por otro tenemos una columna de tensión interfacial. Bueno, todos los fluidos que vienen ahí, agua, veneno, aceite o acetona, tienen el agua que los 32.4 milímetros y que tienen más alto. Bueno, con Ronaldo hay una excepción que es el mercurio. El mercurio, porque densidad de un metal líquido con masa de 265 milímetros sobre metro. Esta tabla precisamente expuesta a la atmósfera. Y por otro lado, en la segunda columna, como en inglés, aquí en la tabla, la tensión interfacial es con relación. ¿Sale? Entonces, esta columna, por ejemplo, 35 milímetros sobre metro, se refiere a tener benceno, pero también voy a tener la medición de tensión interfacial relacional a ese riesgo, ¿sale? Y al momento de tener, pues, esa de benceno, una tensión interfacial en este punto es mayor. Ese valor es mayor por el agua, porque bueno, estamos asumiendo que las regiones interfaciales, bueno, generan un mayor efecto de avanzadas entre fluidos. Pues tener simplemente agua y rotación, pues con la atmósfera, que tener agua y aceite. Las tensiones que se generan, pues en esa interfase son más altas. ¿Sale? Entonces, este valor se refiere a que voy a tener un valor de tensión intrafacial entre benceno y el agua. Los valores de que podemos tener resistencia de sustancia. Voy a pasar eso para que tengan esa tablita ahí a la mano. ¿Sale? Y paso rápidamente a los antes de terminar la clase. Cambio positivo.
Y bueno, este método de gasolina es muy sencillo, ¿vale? No, bueno, es el método más sencillo, ahorita lo van a poder ver. Hay un que tira para la medición y se mencionó que la esencia del líquido directa en la altura dentro del vocabulario que ya directamente tiene una sagrado, sino pues mide dirección pues, del líquido en cuestión. Para hacer decisión, es positivo observar que otras son si tomamos bien en detalle, saber si el tubo pues, no se coloca en esa sustancia. Y bueno, simplemente por el efecto de la tensión superficial, por el efecto de las fuerzas generadas en la interfase del con el lodo, pues generan este efecto de moverse, de difundir, digamos, pues hacia la parte de la sección del capilar. No propiamente sino las fuerzas no compensadas que se están generando entre el sólido y el líquido, pues, bueno, pues empieza el subir. Y bueno, muy sencillo en el sentido de que, bueno, ya esta tita pues está graduada, simplemente se cambia de sustancia, o sea, cuál es la tendencia, ella graduada pues centímetro sobre centímetro. Es un método pues, sencillo, el de descenso capilar. La fórmula, por ahí vimos una formulita que involucra a la altura del fluido, involucra al radio del capilar. ¿Sale? Eso es para calcular o también de forma empírica el cálculo de la tensión superficial. El siguiente es de agujero o el máximo es la ¿sale? No se describe todo el método en sí, o sea, me refiero a que no es como una práctica. Aquí es que, por ejemplo, pues tenemos un capilar también. Este capilar, pues es sumergido en un río, en nuestros procesos de superficie. Se aplica pues, una fuerza en lo extra, una presión en lo extremo. Y ahora que vamos a generar pues, una primera burbujita en la sección inferior de este capilar que se encuentra ya dentro del fluido. ¿Y qué va a pasar? Que bueno, se genera la burbuja y esa burbuja cuando va creciendo pues llega un momento donde se empieza a desprender el capilar. Sale la presión máxima, en este caso, que genera este desprendimiento de la burbuja está directamente relacionada también con la tensión superficial. Depende mucho también la geometría del capilar. Por ejemplo, como en la burbuja, pues en un capilar más grande, de mayor tamaño, en un capilar pues más delgadito, la burbuja también es más delgada. Pero pareciera que es la geometría de la burbuja. ¿Sale? Lo que se mide es la presión aplicada y se mide el diámetro, el radio del capilar en algún momento pues, similar al de la burbuja. Y ahí te el efecto pues alenta. Observen que en algún momento el radio capilar, a medida que se va aplicando pues una presión más grande del capilar, se tiene que hacer una corrección. ¿Sale? Hay una formación de una burbuja. Y en campo se llama ese efecto. ¿Sale? Pues tan común, digamos, que el momento hemos hecho, a lo mejor hemos burbujeado en algún líquido y lo tratar de burbujear en agua, en una sustancia, ¿no? Por ejemplo, en aceite. ¿Qué razón? Porque las fuerzas que se generan pues, alrededor de la burbuja de tensión artificial pues, son diferentes. ¿Sale? Hay un filtro de presión de burbuja. Obviamente, pues, a partir de una mayoría de el diámetro o el radio del capilar, pues, no tiene ningún problema. ¿Sale? Para educarlo más experimental. Esta es la acción de la burbuja. Bien, déjenme cambio de diapositiva.
Bien, otro método que es el peso de una gota. Aquí hay una explicación un tanto más, pues está en inglés el video. Te les explico brevemente. Pues hay un dispositivo estalagmómetro. Este dispositivo estalagmómetro, pues básicamente tiene esta configuración. Y aquí, ¿qué es lo que se realiza básicamente? Bueno, déjenme pausarlo en una toma donde se vea bien este dispositivo, este tubito. Ahí está. Este tubito tiene dos marcas. Déjenme tomar otra toma más clara. Ahí está. Ese tubito tiene dos marcas, ¿sale? Una marca superior y tiene una marca inferior. ¿Qué es lo que va a pasar? Que bueno, nosotros llenamos este tubo con una sustancia, puede ser agua, puede ser aceite, alcohol, etcétera. Y existe pues una ligera trampa, ¿no? Digamos, pues en el interior de este tubo, una pequeña burbujita que va a retener o va a contener pues al agua o la sustancia en cuestión. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, se va a empezar a liberar pues el agua y esta agua o la sustancia pues va a empezar a gotear por uno de los extremos. ¿Cuál es la finalidad? Que nosotros en determinado momento pues llenamos este tubito hasta la marca superior y vamos a empezar a gotear sobre un vasito de precipitados lo referente a bueno, cuando el fluido pues pase hacia la marca inferior, o sea, esto se va a empezar a vaciar, ¿sale? Y cuando llegamos a la marca inferior, detenemos pues el experimento. ¿Cuál es la finalidad? Que vamos a estar contando cuántas gotas cayeron sobre el tubo de precipitados desde la marca superior hasta la marca inferior, ¿sale? Empezamos a sacar esta marca, empezamos a contar, pues, no sé, gotas, 3, etcétera. Y a lo mejor directamente pues tenemos una medición directa de tensión superficial, pero al momento que con otra sustancia, a lo mejor tenemos aceite, el goteo pues va a cambiar. Y es el mismo procedimiento, llenamos con aceites a la marca superior, vamos a llegar o decir, medimos y hay una ecuación también característica que me relaciona la cantidad de gotas de una y otra sustancia. Y podemos conocer pues la condición de tensión superficial. Aquí pues bueno, les puedo decir, tienen ahí un dispositivo realmente sencillo bien. Y bueno, dos marcas nuevamente, en estas dos marcas pues son las marcas de referencia. Procedo a realizar el evento. Bueno, que voy a utilizar el agua en este caso. La ven ahí que va llenando esa sustancia. ¿Sale? Se llena la más superior y se esa más o menos. Se va a gotear y vamos a empezar a contar, ¿no? Una gota, dos gotas, tres gotas, 4, 6, 7, hasta que obviamente esto ya bien ahí tenemos toda la sustancia de recolectar. Bueno, se hace con agua, se hace con etanol, y bueno, al final existe una relación de las dos obviamente porque tienen diferente viscosidad, tienen las sustancias diferentes tensión, la cantidad de gotas desde la marca son esta es la actividad donde llega, bueno, como la tensión especial, o sea, que lleva la tensión superficial del agua, 72.8 dinas centímetros. Las dos refiere a la cantidad de gotas de agua, de gotas de etanol. No es una relación que involucra una referencia que es agua para la tensión superficial. Estos videos corresponden, bueno, a los ejemplos también que habíamos visto con anterioridad. Son los siguientes ejemplos, ¿no? Para terminar con parte de métodos para determinar la tensión superficial. ¿Alguna duda o pregunta? No. Ok, jóvenes. Entonces le dejamos aquí. Nos vemos el día de... ¿Qué jóvenes? Bonita de todos.
Igualmente. Hasta luego. Vemos.